aquí entre dos. Esta mañana está aquí entre dos María Elena Ríos. Gracias, apreciamos mucho que estés aquí. Bueno, pues para hablar sobre la ley Malena, lo que ha significado para ti haber sido víctima de un ataque con ácido, en fin, ya poco más de 6 años de este lamentable hecho, María Elena Ríos. Así es, primero te quiero agradecer, buen día Pati, buen día a toda tu audiencia, gracias por darme la oportunidad de tener este espacio para poderles compartir no solamente lo que significa una ley, no, sino lo que existe detrás de todo para que exista una necesidad de que se haga una ley en México sobre los ataques con ácido. Así es. Dabas recientemente unos datos pues preocupantes porque por fortuna existe ya la visibilidad, lo puedo llamar así, sobre los ataques con ácido, pero siguen aumentando. ¿Qué nos puedes comentar al respecto? Pues los ataques con ácido y otras sustancias corrosivas siempre han existido desde la Edad Media, si no es que desde más antes. Hay códigos como el Maleus Maleficarum que establecía justo que podrían quemar a una mujer tildándola o señalándola de bruja, ¿no? Por bruja, a ella y a todos sus hijos para que se terminara supuestamente ese mal. Uno de esos males que ahorita podrían ser irrisorios, pero que pues existe todavía este pensamiento arcaico, es que, por ejemplo, la disfunción eréctil era culpa de alguna mujer porque era una bruja, y inclusive las mujeres que hacían uso de la medicina natural eran consideradas brujas, ¿no? Y curiosamente el gobierno actual está rescatando, trata de nombrar un poco esto de la medicina natural, lo de las parteras también, pero bueno, en ese tiempo a las mujeres siempre se les quemó, se les señaló, se les quemó de manera pública para que fueran como el ejemplo de que las mujeres que no decidieran llevar a cabo este protocolo de feminidad, pues la iban a quemar. Entonces, actualmente hemos podido visibilizar este tipo de violencia. No significa que sea una violencia nueva, y lo único en lo que se ha innovado es en la manera como siguen quemando las mujeres, ¿no? Ahora usan ácidos como fue el ácido sulfúrico en mi caso, hay ácido clorhídrico, y justo lo que buscamos reconocer a través de la ley Malena pues son dos aspectos muy importantes. El primero es que se reconozca un nuevo tipo de violencia, la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, estableciendo a la violencia ácida cuando queman a una mujer con ácidos, agentes químicos, tóxicos, inflamables, irritantes o líquidos en altas temperaturas como lo es el agua y el aceite caliente. Y también que se pueda tipificar en el Código Penal como feminicidio en grado de tentativa, porque lamentablemente antes no había una norma jurídica que pudiera castigar debidamente este tipo de ataques. ¿Por qué? Porque nos mandaban a las compañeras a violencia familiar, a violencia física, y dentro de la violencia física también había huecos muy grandes, ¿no? Era inaudito que un ataque con ácido que no solamente quema tu piel, sino todo tu proyecto de vida, lo equipararan a un moretón que tardaba entre 15 y 20 días en sanar. Yo llevo más de 6 años en esta lucha tratando de sanar mi cuerpo y no sé cuántas cirugías me faltan, ¿no? Entonces, cuántos tratamientos dermatológicos, inclusive los tratamientos psicológicos que forman parte de la medicina, porque la psicología ya es reconocida como ciencia. Entonces, tratamos de visibilizar, pero también generar un marco jurídico para que las víctimas próximas, porque desde luego no vamos a erradicar la violencia de un día para otro en un año, tengan es una lucha constante. Así es, tengan esta herramienta para que sus procesos no sean como pues lamentablemente como el mío, ¿no? Ya que pues a la fecha yo no tengo justicia. El agresor Juan Antonio Vera Carrizal ha hecho uso y abuso, por ejemplo, del derecho a la salud, en donde ya lleva más de un año que salió de prisión para ir a una cita médica que se volvió eterna, ¿no? Salió porque el señor se sentía muy deprimido y por una hemorroide, y cuando llega al hospital le salen 10 enfermedades que ya se habían desestimado durante el proceso. Entonces, es lo que tratamos, y es una reforma que tiene que ir evolucionando, así como Ley Olimpia, Ley Ingrid, Ley Monse, que de acuerdo a las necesidades que se vayan suscitando, pues se tiene que seguir legislando. A ver, en tu caso particular, ¿a qué atribuyes que no se haya dado la justicia que se requiere?
o cuál ha sido el papel de las autoridades al respecto? Bueno, cada caso de cada compañera, desde luego que es distinto. Mucho tiene que ver el contexto social. En este caso, Juan Antonio Vera Carrizal, recordemos que era un legislador. Es empresario gasolinero, es empresario en medios de comunicación. Casi todo el estado de Oaxaca lo tiene acaparado de radiodifusoras, de gasolineras, y eso le permite también un poder económico que evidentemente me posiciona en una asimetría de poder, ¿no? Yo le puedo compartir al público que en estos años mi única herramienta o arma, si así lo quieres ver, es un teléfono celular y un saxofón, porque en los conciertos que he tenido oportunidad de participar, pues hago uso del micrófono para poder denunciar mi situación y la situación que por ende también pasa a muchas mujeres y que no se sienten listas para poder hablarlo. Entonces, acá, cuando una persona tiene este nivel político y económico, desde luego que hay intereses de por medio, ¿no? Como lo ha sido el estado de Oaxaca, cuando ha patrocinado campañas para gubernaturas, para el Poder Judicial, porque vamos a ser realistas, eso es lo que está pasando. Hay una inversión por parte de los interesados para que posteriormente tengan un resultado cuando se necesita, ¿no? En este caso, Juan Antonio Vera Carrizal ha hecho uso de este poder para mantenerse en la impunidad. A través de la Secretaría de Seguridad Pública del estado de Oaxaca han mandado informes a la Federación diciendo que no, que sí está en un hospital. Yo he ido al hospital. La Secretaría de las Mujeres Federal, Citlali Hernández, está consciente de ello. Corrieron a sus servidores públicas, la familia de Juan Antonio Vera Carrizal, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, inclusive también fue como observador, los corrieron. Abrimos la puerta en donde se supone está el agresor muy grave desde hace un año. El espacio, el cuarto de hospital olía a húmedo. Y la única respuesta que he recibido por parte de las autoridades, y que definitivamente es un rotundo no, es que me dijeron: pero te podemos ayudar con un asilo. ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo puedes ser tan irresponsable como autoridad federal en decirme que me vas a ayudar a huir de algo que yo no hice para que el agresor se quede como si nada? Claro que no. Y yo, mira, yo soy mucho de la idea de que si me hubiera querido ir, lo hubiera hecho desde el momento en que me sacaron del hospital. Pero ¿por qué me tengo que ir yo si yo no robé, yo no maté, yo no le hice nada a nadie? Lo único que hago es visibilizar algo que me pasó a mí, que le han pasado a muchas mujeres. A ver, María Elena, me gustaría preguntarte aquí entre dos. ¿Tú viviste señales previo al ataque con ácido, señales que te estaban mostrando violencia ya por parte de esta persona? Claro, y esta posición que tuve en su momento, estoy segura que la siguen viviendo muchísimas mujeres, porque recordemos que cuando hablamos de un feminicidio o una tentativa de feminicidio, es la muestra más clara de la violencia extrema. ¿A qué voy con esto? Le tuvieron que anteceder más violencias. Existen violencias previas que crean inclusive codependencia con el agresor. ¿Cómo? La violencia psicológica, la violencia económica, la violencia emocional, la violencia física. En mi caso, pues claramente tuve este tipo de violencias previas en donde, compañera, tú que me estás escuchando, inclusive a los agresores que probablemente me pueden escuchar, ¿qué es lo que hace primero? Acaba con tu vida, en el sentido de que te hacen sentir que eres poca cosa. Palabras como: sin mí tú no eres nadie, gracias a mí tú eres. Y entonces esto resulta violento, pero en su momento yo no sabía que era violencia, sino el rol que tenemos todas las mujeres, asumir que pues eso nos tocó vivir, ¿no? Inclusive mi abuelita me lo decía: tu abuelito fue mi cruz, ¿no? ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Y esta situación psicológica te empieza a crear codependencia. Compañeras, ¿qué es la codependencia? Cuando no quieres estar, pero quieres estar ahí porque no sabes cómo salir de ese círculo, y que en su momento, cuando yo desperté ante ese círculo de violencia y le hice saber al agresor, Juan Antonio Vera Carrizal: yo no quiero estar contigo, no me siento a gusto, pues sí, solamente te digo que sé dónde vive tu mamá, sé dónde vive tu hermana,
sé dónde vive tu papá, a qué se dedican, a dónde salen, y si les pasa algo, pues ahí tú sabes. Claro. Esa es la respuesta a tantas interrogantes en redes sociales cuando dicen, pero ¿para qué está ahí? Tan fácil que era denunciar. No, compañeros, no, compañeras, no es fácil denunciar, no es fácil salir de un círculo de violencia. Y cuando por fin sales, el agresor creó tanto poder sobre ti que se siente tu dueño. Y en este caso, claro que sí aplica lo que hemos romantizado desde las telenovelas. Por eso les digo, no vean telenovelas. Porque cuántas veces hemos escuchado, si no eres mía, no vas a ser de nadie. Y sí, efectivamente, si yo no era suya, porque era un objeto, no una mujer, si no era de él, no iba a ser de nadie. ¿Y cuál fue mi castigo? Claro, que me mandara a matar con ácido. María Elena Ríos, y por eso la importancia de que estés aquí entre dos, en Imer Noticias, en Entre Líneas, hablar de esto que desde mi punto de vista, no sé si tú nos puedas ampliar al respecto, existe una normalización, en este caso, de las violencias. ¿Producto de qué? Pues sí, de una sociedad machista, misógina, que te ha hecho como normal el que las mujeres muchas veces vivan cualquier tipo de violencia, pero pues precisamente esa circunstancia evita que te des cuenta de que estás sujeta a violencia. ¿Lo consideras así? Claro, y es que más que nada, el problema es cultural. Recordemos que cuando hablamos de cultura no hacemos referencia justo a las bellas artes. Las bellas artes sí es la música, pintura, danza, otras expresiones. Pero la cultura también es patriarcal. Los usos y costumbres son también muchas veces misóginos y se terminan normalizando. Y cuando se normalizan a nosotras nos empiezan a limitar. No puedes opinar, no puedes ejercer. Entonces, por eso es muy necesario este tipo de espacios y que el mensaje se lleve a distintos territorios. ¿Por qué? Porque solamente así las compañeras pueden ver un ejemplo de que las cosas sí se pueden lograr, pero también se pueden prevenir en el caso de las violencias, ¿no? A mí me hubiera gustado, por ejemplo, en su momento, haber escuchado a compañeras que tuve que conocer hasta la Ciudad de México, porque me vi en la necesidad de desplazarme de manera forzada, porque ha sido mucha la violencia en el estado de Oaxaca. Y no solamente la violencia que yo viví, sino la violencia posterior, y que con esto vamos a estar muchas compañeras de acuerdo. ¿Por qué? Porque cuando tú te atreves a denunciar al agresor, a lo que incurre él es a tratar de legitimar una narrativa en donde él es la buena persona, en donde él no te hizo nada y que tú estás loca, ¿no? Sí. En mi caso, pues más posterior a la agresión, a la hospitalización, digamos, en ese punto de mi vida, pues desde el día 1 a mí me empezó a revictimizar en redes sociales, ¿no? En Facebook principalmente, en donde, y esto ha aplicado con muchas compañeras, en ellas loca, y loca en dos sentidos, en que tú eres pu y eres so, y estás mal de tus facultades, que eres una gritona, pero cuando, inclusive han exhibido audios de las compañeras cuando están gritando ya de la desesperación y nos hacen ver como locas, pero esta es parte de la codependencia y del abuso reactivo también que tenemos, ¿no? Y es el momento en donde nos exhiben. En mi caso, yo les quiero compartir ampliamente, llevo el tiempo en que el agresor salió de supuestamente una cita médica que ya tiene más de un año y que se encuentra muy grave. La Fiscalía de Oaxaca nunca me hizo de conocimiento de la situación, el tribunal tampoco, a pesar de que estoy nombrada como tercera interesada. Y yo me enteré por un mensaje anónimo: hey, tu agresor dicen que está en el hospital, pero no está en el hospital. Yo no tendría por qué haber ido al hospital. Yo no tendría por qué tratar de hacer, como siempre, el trabajo de la Fiscalía. Y fíjate, en tu caso, bueno, es un caso también muy fuerte, lo que nos estás narrando, pero desafortunadamente parece ser el destino de muchas víctimas de feminicidios, de ataques, en fin. Me viene a la mente el caso de Devani Escobar, cuántas autopsias, y resulta que pues no hay ningún detenido, no ha pasado absolutamente nada. Esa impunidad será más severa en el caso de asuntos que tienen que ver con las mujeres. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, estamos tratando
a la fecha estamos tratando de modificar o de ver nacer políticas públicas para tratar de erradicar esas inconsistencias. No se puede cambiar la política de México en un año, porque las leyes siempre fueron hechas por hombres, pensadas por hombres y pensadas de acuerdo a sus necesidades, porque para eso son las leyes. Y lo que hacemos ahora las mujeres es pensar desde nuestras necesidades, desde nuestras vivencias y llevarlas a la práctica. Te comentaba, es un problema cultural. Erradicarlo está súper cañón, pero yo creo que no es imposible, ¿no? Por ejemplo, te comparto que hace una semana y media en el municipio de Guadalupe, en Monterrey, Nuevo León, un hombre, pareja sentimental de una compañera, la intentó quemar. Le vació gasolina. Afortunadamente ella logró llamar al 911 y lo de nunca, la policía municipal llegó a tiempo. En Monterrey está legislada la ley Malena. Y afortunadamente cuando aprenden a este agresor, lo que busca la fiscalía es que lo puedan vincular a proceso por feminicidio en grado de tentativa, aunque no la haya quemado, que afortunadamente no la quemó. Por fortuna. Y esa es parte de la justicia, ¿no? Claro. A mí no me tocó y no le ha tocado a muchas compañeras, pero si hubiera sido mi caso o el de otras, esta situación se hubiera ido por violencia familiar, se andan peleando, ahí luego se contentan. Y no, tenemos que fijar mucha atención en la gravedad de las acciones que hacen, que son de una manera premeditada y que terminan en lamentables hechos. Afortunadamente yo pude vivir para contarlo, pero si no hubiera sido por los medios de comunicación, yo no existiera, Malena no existiera. Y si hubiera sobrevivido en otras circunstancias, yo seguramente estuviera encerrada en un cuarto en la casa de mis padres sin que supieran qué es lo que pasó. Y esta situación la están viviendo muchas mujeres y no se atreven a denunciar. ¿Por qué? Porque cuando lo haces, sí, dicen, vamos a hacer la cultura de la denuncia, sí, pero cuando tú vas a un ministerio público se burla de ti, no te toma en serio, ni siquiera te ve a los ojos y hace una declaración mal. Y claro que en un proceso, si la declaración no va de manera puntual, acorde a lo que dijo la víctima, se va a caer el proceso. No, y por eso la importancia, insisto, de hablar de estos temas en los medios para que las audiencias tengan pues esta información sobre la situación que pueden padecer muchas mujeres en el país. Y bueno, me gustaría, María Elena Ríos, que nos hablaras de la ley Malena. En este momento, ¿en cuántos estados ya se puede legislar o ya se legisla al respecto? Sí, ya se aprobó en 17 estados de la República. Estamos a la espera de Zacatecas, de Chihuahua. El día 10 de febrero fui a Tabasco. Afortunadamente ahí el legislador es médico, entonces se entiende perfectamente la parte médica, que es lo que me generó mucha confianza. Aunado a esto, el presidente de la mesa directiva también es médico, entonces dije, lo están entendiendo, ¿no? Y es que sí haya apoyo desde luego de las compañeras legisladoras, pero sí es muy importante que los varones legisladores que les interesa un poco el tema no sea por pose, sino que de verdad les interesa y lo están entendiendo no solamente desde un suceso, ¿no?, sino desde la empatía. Entonces yo creo que vamos a avanzar en este año. Yo espero que pues avancemos por lo menos a unos 22 estados. Mira, en teoría esta ley ya debería de ser una ley federal. Desde el Congreso Federal sí se han hecho esfuerzos, pero solo en el reconocimiento de lesiones o en algunas agravantes. Pero para mí es mejor llevar a la práctica y solicitar que se pueda legislar en cada estado de la República, porque su territorio, su cultura, los propios usos y costumbres, por ejemplo, marcan una cosmovisión muy importante de cómo se concibe, valga la redundancia, un individuo, una mujer dentro de una comunidad. Entonces sí se tiene que analizar este contexto social, económico, para poder generar la política pública, ¿no? Yo te podría decir, sí, hay ley Malena en 17 estados de la República, pero se han ido
construyendo a través de las necesidades que tiene su población. Por ejemplo, en la Ciudad de México legislamos en favor de las mujeres trans. Ellas vienen en el agravante. ¿Por qué? Porque también a las mujeres trans las han quemado, pero son totalmente también invisibilizadas. Claro. Pero hay una ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, pero no hay una ley de acceso a las personas LGBT, por ejemplo. Entonces tratamos de incorporarlas por lo menos en un agravante para que tuvieran un poco de protección, pero no es lo mismo en Oaxaca cuando hablamos de mujeres, ¿no? En Guerrero, por ejemplo, se quedó en general para la diversidad o la población LGBT. Entonces hay estados en donde me lo han frenado un poquito por la forma en cómo piensan algunos legisladores, pero lo importante es que pues se vaya avanzando, se vaya legislando y que no se quede ahí, que la legislación se vaya ampliando, porque es como ley Olimpia, ¿no? Hablábamos primero de la violencia digital en cuanto a los cuerpos que se exhiben de las compañeras, pero la violencia digital también ya tiene otro tipo de alcance, ¿no? Y se ha tratado de legislar también en favor. Entonces lo mismo con Ley Malena, y pues bueno, acá se trata de que pues lo que yo no viví, a lo que no tuve oportunidad, pues que tengan oportunidad otras compañeras. Mi proceso ha sido muy engorroso, muy dilatado, hay muchos intereses económicos de por medio, sí, la verdad, pero pues bueno, al final ya está, y es parte de la justicia. Yo no tengo como tal explícitamente esta justicia penal de ver al agresor sentenciado. Yo tengo el juicio oral en proceso de reposición desde hace más de 2 años. Y pues no puedo avanzar, pero por lo menos que se brinde la herramienta jurídica a las compañeras para que sus procesos no sean tan engorrosos. Así es. Ahora, quisiera preguntarte de manera personal, ¿cómo pudiste reinventar tu vida, Marialena Ríos, tras este ataque con ácido que sufriste? ¿Qué significaron estos, o qué han significado estos 6 años, o más de 6 años? Han sido momentos muy terribles que ni al agresor se lo deseo. Yo creo que el primer momento importante que tuve a partir de la agresión del ataque, sí, no importa, fue el apoyo familiar, porque cuando a mi hermana, por ejemplo, le tocaba abogar por mí, mis papás me estaban cuidando en el hospital, ¿no? Entonces, esta situación sí te da fortaleza. Creo que de mucho también me sirvió esta contención emocional para que mis pensamientos no se desviaran al odio, ¿no? Yo te puedo decir con toda franqueza a ti y a toda la audiencia, yo a Juan Antonio Vera Carrizal no lo odio, pero eso no implica que yo no quiera justicia, ¿no? Son cosas distintas. Cuando tú odias, Pati, tu energía se drena a esa persona. Inclusive cuando tienes un mal día de trabajo, ay, esta persona, ¿no? Y traes las cosas en la cabeza, te drena el día. Y cuando yo vi parte de mi cuerpo quemado, después de algunas horas que me dormían, porque si no me daba un paro cardíaco por lo del el dolor, dije, no, pues esto no tarda entre 15 y 20 días, como escuché que dijo un doctor a mi padre. Dije, a ver, yo necesito energía, y ya sé quién fue, pero en ese momento yo decidí que mi energía era para mi cuerpo, para una recuperación física. La emocional es un poco complicado porque el mismo proceso legal te desgasta tanto que tienes recaídas todo el tiempo. Entonces, eso en primera instancia. En segunda, es la música. Si yo no tuviera, a mí me intentó matar porque no quise ser suya, y quise ser de la música porque mi sueño era seguir estudiando y comenzar una licenciatura en la Facultad de Música de la UNAM. ¿Dónde estás ahora? Donde estoy ahora y que te vi hace unos días con la maestra Gabriela Ortiz. Pero cuando yo tengo este acercamiento otra vez a la música, en un inicio, yo te voy a ser franca, yo dije, maldita sea, porque si yo no hubiera tocado el saxofón, si no me hubiera gustado la música, él no me hubiera querido matar. Fíjate, estaba yo en una postura en donde seguía asumiendo que yo era la responsable de lo que había ocurrido, y yo no soy la responsable, y ninguna compañera es responsable de vivir en un país como en el que vivimos. Es parte, insisto, de esta cultura que existe en nuestro país, de la normalización de la violencia hacia las mujeres.
yo lo considero así. Ahora, a mí me gustaría que nos dijeras cómo podemos trabajar desde nuestros hogares, María Elena Ríos, para evitar este tipo de violencias hacia las mujeres. Pues mira, sí depende también mucho el contexto y cómo sea la relación familiar, pero algo que he escuchado de las compañeras de manera constante es justo lo que te acabo de mencionar, que la responsabilidad siempre sigue recayendo en nosotras, en cómo nos vestimos principalmente y los lugares que habitamos o a los que nos gusta ir, ¿no? En este caso, pues nosotras tenemos todo el derecho de andar a la moda si queremos, ¿no? Creo que acá es más importante cambiar la interrogante del hogar. Ya no preguntarte a ti, Pati, por qué te vistes así o por qué usas escote, que no ves que pobres hombres son desenfrenados y tienen un instinto que te pueden hacer daño. No, acá la pregunta es, ¿por qué dañas? ¿Por qué lo haces? ¿Que no te das cuenta que no es correcto? Creo que aquí cuando cambiemos la interrogante en todos nuestros espacios, ya sea el trabajo, el hogar, creo que pueden cambiar muchas cosas, ¿no? Pero lo que te decía y que quiero enlazar esto con la música, por ejemplo, a mí me hace feliz tocar el saxofón, a mí me hace feliz bailar. Y el hecho de que vaya a bailar o vaya a la escuela o vaya a un concierto, no quiere decir que soy menos víctima. Todas las mujeres tenemos el derecho de realizar nuestros proyectos. En mi caso, pues, tengo un gran atraso en los proyectos. Algunos ya no los voy a poder realizar. Pero eso no significa que soy menos víctima y que él es menos victimario. Igual las compañeras que han sido víctimas, por ejemplo, de violencia sexual, tienen todo el derecho de volverse a enamorar. Tienen todo el derecho de casarse, de tener otro novio, y eso no quiere decir que el violador es menos violador. Ojo ahí, cuando una mujer vive violencia, especialmente la violencia extrema, tampoco se puede seguir con el pensamiento de que, viviste violencia, ya estás vacunada de otras violencias. No, porque no te puedes vacunar de un mundo como el mundo que habitamos, ¿no? Así es. Entonces sí es muy importante no revictimizar desde nuestros espacios primarios, que son la escuela, el hogar. Es muy necesario comenzar a cambiar la interrogante del lugar y sobre todo pues ya no señalar a la víctima por ser víctima, ¿no? Nosotras no tenemos la responsabilidad. Finalmente, un mensaje para nuestras audiencias que nos hacen el favor de sintonizarnos. María Elena Ríos, ¿cuál sería? Pues primero sería el mensaje a mis compañeras. Seguramente alguien que me está escuchando está pasando por algún tipo de violencia y le cuesta denunciarla por el qué dirán. Porque qué van a decir que ando haciendo o que porque puede ser el jefe o alguien cercano o alguien que tiene buenas calificaciones, por ejemplo, ¿no? Pero sí es muy importante que levantes la voz porque a mí la pena casi me mata. Si yo le hubiera dicho a mis padres lo que estaba viviendo, probablemente pude prevenir el ataque, probablemente. Pero uno no puede ser responsable de las cosas que piensa el agresor. La pena mata, a mí casi me mata, ¿no? ¿Por qué? Porque a veces pensamos que los papás pueden decir, ay, en balde tanto estudio, ay, pero si yo no te di ese ejemplo, sí, pero son cosas que suceden y que tendríamos que tener la confianza de poderlas platicar para poder tener alguna herramienta de orillarnos o alejarnos de esa persona, ¿no? Eso es muy importante. Yo entiendo que es muy difícil porque también ir a fiscalía cuesta tiempo, cuesta dinero, cuesta mucho hablarlo y las autoridades o los representantes de las autoridades no siempre responden a las necesidades ni a la perspectiva de género con la que se trata de predicar, ¿no? Pero en este sentido yo quiero decirte que no estás sola, que tú no tienes la culpa y que tienes todo el derecho de volver a ser feliz, aunque alguien te haya hecho algún daño. Y el otro mensaje pues es a los varones, inclusive a los agresores que me han de odiar cuando hago este tipo de bueno, que me invitan a este tipo de espacios, pero
de manera personal, me gustaría comentarle a los varones que no es que seamos las feminazis, o aunque no tengamos esa postura política del feminismo, ¿no? Lo único que buscamos las mujeres es ocupar los espacios que históricamente nos fueron negados, es ocupar los derechos humanos que históricamente nos han negado. No se trata de una competencia, no es que los odiemos, lo único que pedimos en diferentes formas es que nos dejen de violentar. Mira, a mí me gusta mucho regresar ahora sí que al origen, como en términos filosóficos, ¿no? Cuando existían o estaban más vivas todavía las culturas mesoamericanas antes de esta mal llamada conquista, que no tiene nada de conquista sino una invasión, pero ese es otro tema porque también me van a odiar. Existía mucho este vínculo con la dualidad. No hay el uno sin el otro. Así es. Por eso cada deidad tenía su dual femenina, ¿no? Entonces, en la sociedad actual o en la historia moderna, no hay mujer sin su dual, no hay hombre sin su dual. Lo único que buscamos es paz, ¿no? Y que nos dejen de violentar, vivir en paz. Y justo hacer uso de estos espacios para que el mensaje llegue de manera adecuada. No es nosotros, imagínense, nosotras y nosotros peleándonos acá cuando el 2% de ciertas personas están manejando los hilos de este país. ¿Hasta cuándo lo vamos a permitir? Bueno, pues María Elena Ríos, te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí entre dos, en Entre Líneas, en Imer Noticias, y que tu mensaje, tu experiencia llegue a las conciencias de todas y de todos. Por último, me gustaría comentarles que de pronto han satanizado mucho el hecho de que alguien se convierta en activista. Yo entiendo que hay compañeras que todavía no se sienten listas para levantar la voz. Yo no tengo hijas ni hijos, algunas de las compañeras sí o muchas, pero quiero que sepan que desde estos espacios, diario, todos los días, luchamos para que las niñas que están detrás de nosotros no sepan a qué sabe la violencia, no sepan a qué sabe el miedo. Cuando tenía más o menos unos 10 años, iba creo que en cuarto de primaria, me acuerdo que la maestra me decía que las mujeres antes no podíamos votar, y yo me llené de asombro porque decía, ¿cómo? Si yo ya quiero tener 18 para ser mayor de edad y votar y todo eso, ¿no? Y era tanto el asombro que eso mismo trato de pensarlo cada que hago el uso de la voz en un micrófono o me ven en alguna pantalla. Seguramente tu hija, compañera, mis sobrinas, mis sobrinos, van a tener una profesora o profesor que les va a decir, ajá, y entonces estaba la violencia, Malena, porque quemaban así a las mujeres. Y los niños, las niñas van a decir, ¿en serio quemaban con todas esas cosas que me dices a las mujeres? Sí. Y va a ser solamente parte de su asombro, pero no de su realidad. Por eso seguimos luchando y vale la pena, compañeras. Claro que sí. Muchas gracias, María Elena Ríos. Nuestra solidaridad siempre contigo y con todas las mujeres de este país. Gracias. Y los hombres, ¿eh? Aquí, entre dos.